Hola a todos y a todas, pues es un gusto estar compartiendo al final estas sesiones de todas estas jornadas para entender el valor que genera la sostenibilidad integrada en los modelos de negocio y viceversa, el valor que generan modelos de negocio sostenibles en los desafíos de la sostenibilidad bueno, pues en los territorios, en las realidades, en las sociedades, en el medio ambiente en el que vivimos. Pues para cerrar un poquito todo este ciclo, vamos a hacer un pequeño refresco de cómo empezamos y de por qué tiene un enfoque efectivamente de generación de valor, esto de la sostenibilidad empresarial. Hablábamos de cómo cambia los paradigmas de generación de valor en un contexto que definíamos como cambio de era, ¿verdad? Un cambio de era que hablábamos además que radica este cambio de era en el agotamiento de un modelo de crecimiento de corto plazo, que define el concepto de riqueza solamente en la dimensión social, perdón, en la dimensión económico-financiera, y deja fuera del concepto de riqueza la dimensión social y la dimensión ambiental. Con lo cual, bueno, pues efectivamente eso genera un proceso de toma de decisiones a escala modelo, a escala que sobre todo con las revoluciones tecnológicas y con el proceso de expansión y de globalización después de la Segunda Guerra Mundial, lo que llama la gran aceleración, me lo sé con la historia de la economía, la gran aceleración, pues estos procesos de crecimiento basados en este concepto de riqueza lineal y a nivel de modelo, pues generan bueno, pues una expansión y unos ratios de generación de riqueza nunca vistos antes en la historia de la economía mundial, ¿no? Pero al mismo tiempo, de nuevo, al dejar fuera el concepto social y el concepto medioambiental, este proceso de toma de decisión a esta escala universal y globalizada, pues también genera unos impactos sociales y medioambientales igualmente exponenciales. Solo que estos impactos no están controlados, no están gestionados, al no estar valorados, no están incorporados en los procesos de toma de decisión, ¿no? Pero sí existen, sin duda alguna, y son igualmente exponenciales que el de generación de riqueza entendida solamente en la dimensión económico-financiera, como decíamos. Por tanto, y estos impactos negativos en el ámbito social, en el ámbito medioambiental, pues es los que se han ido acumulando y hoy en día se nos presentan como auténticos límites al modelo de crecimiento, ¿verdad? O sea, límites medioambientales de este modelo de crecimiento que ya os hablamos, como además de temas climáticos, hablando de los impactos en biodiversidad, los impactos en acidificación de los océanos, los impactos en tensión de los recursos hídricos y marinos. Bueno, pues los hablamos en su momento, ¿no? Como también hablábamos de los límites sociales, ¿no? Como han generado desigualdades, este proceso de generación de riqueza de corto plazo que excluye de la toma de decisión los procesos de la dimensión social y medioambiental, pues genera también unas desigualdades, unos procesos de concentración de riqueza eh, eh, nunca vistos, ¿no? Y que generan, bueno, pues unos límites sociales derivados de esas desigualdades, cada vez más profundas dentro de los países y entre los países del mundo. Estos impactos que llaman los economistas, vamos, externalidades negativas al modelo de crecimiento, también, además, generan límites financieros a este propio modelo de crecimiento, esta propia definición de riqueza solamente a la dimensión económico-financiera y de corto plazo. Mira, es muy interesante lo que decíamos también, lo hablamos en la primera clase como el propio World Economic Forum, no una ONG global como Oxfam o Greenpeace, bueno, reputadas, no, el propio World Economic Forum, que es el Santa Santorum del sistema económico financiero, lleva publicando sistemáticamente en los últimos 10 años cuáles son los riesgos, cuáles son los elementos que ponen en riesgo la propia viabilidad del sistema económico financiero, y hace una clasificación de los 10 riesgos fundamentales en los próximos 10 años, a medio y largo plazo, y identifica los cuatro primeros elementos que generan inestabilidad y volatilidad del sistema económico y financiero y le ponen en riesgo, vienen derivados de elementos medioambientales, tanto de la adaptación y mitigación del cambio climático, como de desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos,
y biodiversidad y colapso de los ecosistemas. Esto es un riesgo en los próximos 10 años que pone, que desafía la propia, insisto, viabilidad y estabilidad del sistema económico financiero. Y de entre estos 10, dos más bien derivados también de estas desigualdades cada vez más profundas dentro de los países y entre países, que derivan pues, en migración involuntaria a gran escala y en erosión de la cohesión social y polarización de la sociedad, que genera una volatilidad y una inestabilidad y una incapacidad de hacerla predecible y estable en el medio y largo plazo, que insisto, se nos manifiesta por tanto como auténticos límites financieros también a un modelo a una definición de riqueza de corto plazo que deja fuera, ¿no? Y externo al modelo de crecimiento los impactos sociales y medioambientales. Em, Bien, esto, por tanto, bueno, también hablábamos de los límites éticos, al modelo de crecimiento lineal que define la riqueza en solamente esta dimensión, límites éticos en la medida en la que bueno, pues nos desconectan de nuestra propia esencia humana que está en la base de la evolución desde nuestra revolución cognitiva como Homo sapiens, que ha radicado en nuestra capacidad de cuidarnos, de sentir empatía, de sentir compasión. Los derechos humanos, como decíamos, no son más que una formalización de ese concepto de empatía y está en la base de la evolución humana y de la prevalencia y del ser capaces de haber estado en lo más alto de la cadena trófica. Bueno, pues desconectarnos de esta capacidad de cuidarnos, es decir, no poner a la persona en el centro de nuestro modelo de organización social, económico y nuestra viabilidad en el planeta, es decir, no poner los derechos humanos en el centro, pues nos desconecta de nuestra propia esencia humana, de nuestra propia capacidad de prevalecer en el planeta y evolucionar. Por tanto, y si además entramos en unas revoluciones tecnológicas como las que estamos entrando, con inteligencia artificial, con organización social en base a algoritmos, el no poner los derechos humanos, la compasión, la empatía en el centro de cómo nos organizamos, de manera que en este contexto de revolución tecnológica 5.0, pues nos desconecta ya definitivamente de nuestra propia viabilidad como especie del planeta. Y en esta misma lógica hablábamos también de cómo este cambio de era, además de estos límites sociales, medioambientales, financieros y éticos, además también hay límites cibernéticos. También las revoluciones tecnológicas también además han derivado en sociedades más hiperconectadas que nunca, ¿vale? Y esto es un cambio de paradigma, esto es muy relevante a la hora de tener que gobernar bien los impactos de cualquier organización, y en este caso de organización empresarial, como, que es un poco el objeto del curso. Hoy en día con las tecnologías la hiperconexión es máxima, por lo tanto la exposición también es máxima. Igual que hace 10 años los impactos de nuestras decisiones se podían esconder bajo la alfombra y no pasaba nada, no nos penalizaban. Hoy en día las tecnologías, esta hiperexposición ha provocado que el vínculo entre las decisiones, nuestras decisiones y las consecuencias y los impactos que generan se puedan trazar online en cualquier punto del planeta. Otra cosa que se quiere hacer, pero se puede trazar online. Por lo tanto, esto nos obliga a que tengamos que ser responsables y tomar medidas para gobernar bien los impactos, porque, insisto, nos van a representar, o sea, es decir, nos van a generar un elemento reputacional. Nos obligan a hacernos cargo de los impactos que generamos. Esto es muy interesante porque la reputación asociada en un contexto hiperconectado a nuestras decisiones, pues nos va a condicionar también el tipo de organización que somos. Por tanto, estos son elementos que definen este cambio de era, un cambio de era en el cual tal hiperexposición y tales desafíos sociales, económicos, medioambientales y financieros y éticos, pues genera un contexto tremendamente expuesto y volátil, ¿no? Incierto, ambiguo, inmanejable, como decíamos, contextos VUCA o BANI, lo hablábamos al principio de las clases. Y en este contexto tan absolutamente expuesto y tan desafiante, la divisa que cotiza al alza para tener éxito en el desempeño de cualquier estrategia, en este caso cualquier estrategia empresarial, es nuestra capacidad de generar confianza, confianza a nuestros grupos de interés, confianza en torno a los actores que condicionan nuestro valor y con los que queremos generar, bueno, pues seguir generando actividad empresarial, pues nuestros clientes, nuestros inversores, nuestras personas empleadas, la administración pública con la que queremos contratar, con la que queremos relacionarnos adecuadamente, de una manera estable, predecible, en largo plazo, de manera que
que nuestro modelo de negocio sea, insisto, exitoso en su capacidad de generar valor y por lo tanto seguir generando beneficio, funcionando en el medio y largo plazo en una realidad que es compleja y que es así de desafiante como la que hemos descrito, ¿no? En este cambio de paradigma. Por lo tanto, necesitamos generar confianza, confianza en los stakeholders para seguir haciendo negocio. Y esto es lo que determina la necesidad de abordar, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Transformaciones, ¿eh? Para entender las realidades complejas en las que vivimos, todos los actores tienen que abordar innovaciones, tienen que transformarse. El mundo del conocimiento tiene que generar un nuevo conocimiento que nos permita tener una mirada sistémica, entender la conexión entre lo social, lo económico, lo medioambiental, lo cultural, lo humano. Y esto exige romper las miradas lineales y esto, por tanto, exige un desafío al mundo académico, en su manera de dotarse de nuevas metodologías de generación de conocimiento, nuevas taxonomías, para disponer, para poder ofrecer miradas que entiendan la realidad, ¿no? Miradas sistémicas que entiendan la relación entre todos estos ámbitos de la realidad y poder tomar decisiones que no dejen ninguna dimensión fuera, porque si dejamos cualquier dimensión fuera en nuestra toma de decisión, el impacto que generamos hoy en día nos vuelve al instante, y nos puede repercutir en nuestra capacidad de generar confianza en nuestros stakeholders para poder seguir haciendo negocio. Por lo tanto, necesitamos nuevo conocimiento, necesitamos también las administraciones públicas estén en plena transformación también para generar confianza en la ciudadanía que les vota. em, y por tanto, bueno, pues tienen que dotarse de innovaciones, innovaciones importantes en su capacidad, por ejemplo, de incorporar en la gobernanza de un territorio a muchos otros actores, ¿no? La administración pública sola no puede transformar realidades sistémicas y tan estructurales como las que vivimos. Y la ciudadanía se lo pide hoy en día más todos los días. La democracia se ha vuelto la pulsión casi online. Por lo tanto, para responder a la ciudadanía en tiempo y forma adecuados y generar confianza en que es capaz de darle respuesta a sus necesidades, pues tiene que involucrar a todo el conjunto de actores con los que comparte el territorio para abordar los retos, insisto, tremendamente complejos y sistémicos de la realidad. Solo la administración pública no puede hacerlo, no genera credibilidad. Por lo tanto, tiene que buscar alianzas, tiene que incorporar al sector empresarial, a la academia, a la sociedad civil, a todas las capacidades de la realidad en la que opera y que gobierna para ayudarle a diseñar hojas de ruta, de diseñarle a co-crear políticas, acciones, dotarse de innovación, de recursos, de miradas transdisciplinares para responder, insisto, a la ciudadanía y transformar realidades complejas que respondan a sus necesidades y hacerlo a tiempo, en tiempo y forma adecuado, para que genere confianza en la ciudadanía. Insisto, eso exige innovación en los marcos de gobernanza que sean colaborativos y exige innovar en los marcos también de relacionamiento con otros niveles de administración, pues si es una administración local, cómo se relaciona con la autonómica y con la estatal. Tiene que innovar también en el uso que hace de las competencias también del Estado, en términos de cómo utilizar su capacidad como planificador, como órgano planificador de la economía y de la realidad, pues como insisto, cómo incorpora el diseño de la planificación al conjunto de actores, no lo hace solo, cómo utiliza mecanismos como la fiscalidad, como los marcos regulatorios, con su capacidad también de ser contratante, como marcos de licitación pública, cómo utiliza todas estas herramientas propias de la administración pública como un sistema de incentivos, ¿no? Para transformar la realidad en la que opera y dar respuestas a la ciudadanía. También cómo se tiene que digitalizar, cómo tiene que incorporar metodologías de seguimiento que permitan hacer buenas perspectivas a medio y largo plazo, que se dote de buenos datos, poner mucho el peso en el seguimiento y en los datos, en la trazabilidad de los datos para poder rendir cuentas a la ciudadanía y para poder generar buenas señales a otros actores. Bueno, pues en definitiva la administración pública tiene que innovar, ¿no? Que tiene que dotarse de alianzas estratégicas con el resto de actores, para gobernar de manera colaborativa la realidad, ¿no? En la que opera y generar, por tanto, credibilidad en la ciudadanía. La sociedad civil también tiene que innovar, está en procesos de innovación. Esos son elementos, insisto, que la empresa tiene que tener en cuenta, que todos los actores están en plena transformación, para operar en estos contextos de cambio de era, de altísima volatilidad, ¿no? Tiene que generar confianza en sus grupos de interés. La sociedad civil tiene que generar confianza en que son capaces de acelerar procesos de cambio, ¿no? De que son realmente útiles y para eso, además de generar pues, toda su capacidad de incidencia, como es natural, también tiene que empezar a entender el metabolismo de la administración pública y de la empresa
para el conocimiento que tienen en términos de medioambientales, de derechos humanos, etcétera, ponerlo al servicio de estas transformaciones, ¿no? Y al servicio de alianzas poderosas que puedan poner, pues, estos elementos sociales, medioambientales, humanos en el centro de las políticas públicas, en el centro también de cómo se gobiernan las estrategias empresariales, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, la sociedad civil es la que está al cabo de la calle, ¿no? La que está en primera línea viendo cómo los impactos de un modelo que deja fuera lo social y lo medioambiental pues generan estos daños, ¿no? Por lo tanto, ese conocimiento hoy en día es fundamental para poder integrar, esas dimensiones sociales y medioambientales en los procesos organizativos y toma de decisión. Por lo tanto, la sociedad civil también tiene que innovar en la medida en la que es capaz de entrar en lógicas virtuosas de colaboración y de alianza con otros actores y hacerlo de una manera inteligente, y lógicamente con prebendas, asegurándose de que hay verdadera voluntad por parte de otros actores de que este conocimiento lo pone al servicio de generar impactos positivos y no de hacer, pues lógicamente, pues artimañas reputacionales tipo greenwashing, bluewashing, sportwashing, etcétera, etcétera. Bueno, em, y el mundo empresarial, que es un poco a lo que vamos, también tiene que, lógicamente, en este contexto de cambio de era tan expuesto, tan volátil, para generar confianza, tiene que también innovar y transformarse, ¿no? Y tiene que hacer una doble transformación, una transformación intramuro al negocio, que también hablamos en las primeras clases. Eso implica cambiar la dimensión, crear una nueva cultura de negocio que para poder gobernar bien los impactos sociales y medioambientales en cada micro decisión que se toma en cualquier punto de la cadena de valor del negocio, ¿no? Tiene que contemplarse que no generamos los impactos fuera negativos porque nos pueden penalizar nuestra capacidad luego de generar confianza en un inversor, en un cliente, pueden hacer perder un contrato, etcétera, etcétera. Eso hacia dentro de la empresa. Por tanto, generamos valor en nuestra capacidad de gobernar bien la empresa, ¿no? Gobernar de una manera coherente, alineada con la realidad en la que operamos. Y luego la segunda dimensión, también en la que la empresa tiene que innovar y transformarse para generar confianza y generar valor, es también hacia afuera de la empresa, en la medida que la empresa se relaciona con la realidad y con el territorio en el que opera. Y aquí es donde para relacionarse, una vez la empresa, insisto, ha invertido en cómo integrar en los procedimientos de toma de decisión, en toda la cadena de valor también, y en la propia cultura de la empresa para gestionar bien sus impactos sociales y medioambientales, está preparada para relacionarse adecuadamente en alianzas, con el resto de actores con los que comparte el territorio y generar confianza y valor en esa relación, en esas alianzas. Es decir, la mejor manera de generar confianza en el resto de actores es sumarse a un proyecto colectivo, es construir conjuntamente los retos sociales, económicos, medioambientales, humanos y culturales de la realidad en la que opera, ¿vale? De esa manera instalas bien el negocio en la realidad, y además en una realidad tan convulsa necesitas buenos enganches para generar esa confianza. Por tanto, qué mejor que involucrarte en construir los desafíos y los retos del desarrollo humano sostenible de la realidad. En este sentido, la Agenda 2030 es excelente. Ahí permite alinear con renglones rectos, además con objetivos, metas, indicadores, el impacto que quiere generar la empresa en el territorio y sumarse al impacto que genera la administración pública que gobierna un territorio, la sociedad civil, el mundo académico y el conjunto de la ciudadanía. Es decir, utilizar el marco de la Agenda 2030 para un proyecto conjunto, colectivo, orientado a la acción, además con indicadores, metas, y objetivos, pues es un excelente marco para construir valor compartido, para alinear estrategias públicas y privadas y en ese proceso generar confianza en que la empresa está bien instalada en la realidad. Primero, contribuye a la estabilidad económica, social y medioambiental de la realidad en la que opera y en segundo lugar, haciéndolo además, da buenas señales de confianza a sus grupos de interés, es decir, a sus inversores, a sus clientes, a sus consumidores, a sus personas empleadas, a la administración pública, a la sociedad civil, esa licencia social para operar, etcétera. Es una excelente manera de generar esas señales de que soy una empresa inteligente, que es capaz de operar en este contexto tan complejo y tan volátil, tan desafiante, y hacerlo de manera estable en el largo plazo. Y no solamente va a poner en riesgo las inversiones, sino al contrario, o un contrato, sino al contrario, va a estar en condiciones de retornarle valor al inversor, retornarle valor al contrato, es decir, protegerlo y además darle valor añadido. Por tanto, la Agenda 2030 es un excelente marco, insisto, donde cocinar esas alianzas con la administración pública, con la sociedad civil, con la academia y con el conjunto de la sociedad.
Y por eso la Agenda 2030, que es un marco excelente, la Agenda 2030, como decíamos también, la Agenda 2030 ha de localizarse, se tiene que localizar en cada realidad, ¿no? Y en cada realidad se tiene que contextualizar. Y en Euskadi, Euskadi dejó un papel de liderazgo en esta localización de la Agenda 2030. Se ha identificado el marco de la Agenda 2030, la Administración Pública Vasca, el Gobierno vasco, la ha identificado como un marco excelente para transformar la realidad social, económica, medioambiental y cultural en Euskadi hacia largo plazo. Y en ese proceso proyectarse internacionalmente como un país que se define por sus valores, sus principios y por tener un proyecto colectivo de medio y largo plazo basado en eso, en mejorar las condiciones de vida de las vascas y los vascos y cuidar la dimensión social, económica, medioambiental y cultural como una sola, ¿no? Como un territorio compartido. Por tanto, ese es un poco el contexto en cómo Euskadi identifica la Agenda 2030 y la localiza en la realidad vasca. En ese sentido, recuperamos uno de los discursos, de los párrafos del discurso de investidura del Lehendakari, ¿no? En esa línea. Entonces Euskadi entiende la Agenda 2030 como un marco local y global para una transición, por tanto, social, económica, medioambiental y cultural hacia el desarrollo humano sostenible, basada en alianzas multiactor para una gobernanza colaborativa y la coherencia multinivel. Es decir, entiende que va a utilizar el marco de la agenda global para transformar Euskadi y además a través de este marco, de esta agenda global localizada en Euskadi, proyectarse globalmente. Es decir, aquí decide qué tipo de país quiere ser en este momento de cambio de era, ¿no? Un país que se basa en los derechos humanos, que se basa en el desarrollo humano sostenible y que además utiliza este marco de la Agenda 2030 para transformar su realidad y proyectarse internacionalmente a través de sus políticas diplomáticas, culturales, empresariales, etcétera, y de sus políticas de cooperación al desarrollo en los territorios de los países del sur global, ¿no? Es decir, este marco es el que va a utilizar también para cooperar con otros contextos. En este, en este sentido, Euskadi, a la hora de localizar la Agenda 2030, eh, insisto, identifica cuatro y adopta este marco, que es el marco ALMA 2030, el marco de alianzas multiactor, para la Agenda 2030. Utiliza este marco como un marco sistémico, es decir, de transformación de la realidad, un marco teoría del cambio. Identifica cuatro entornos fundamentales, cuatro raíces fundamentales que tienen que tener un proyecto colectivo transformador, eh, para utilizar la Agenda 2030 como un verdadero marco, insisto, de contrato social. El primero, y por tanto, el primero de los ámbitos de transformar es buscar alianzas multiactor, público-privadas, de la sociedad civil, de la empresa, de la academia y de la administración pública, en torno a cómo se relaciona con la ciudadanía, cómo invita a la ciudadanía a tomar un papel activo, consciente y protagonista del reto que supone transformar la realidad hacia el desarrollo humano sostenible poniendo a las personas en el centro. ¿Vale? Entonces eso exige la movilizar a todos los actores y relacionarse con la ciudadanía. Insisto, involucrarla, hacerla protagonista y saber que este proceso está enfocado a mejorar la vida de las personas. Por tanto, bueno, hay que generar esa conciencia, ese sentido de pertenencia. Em, el segundo de los ámbitos, lo iremos viendo un poquito, es cómo hay que trabajar también las innovaciones en cada uno de los actores. Como hemos dicho, todos los actores han de innovar para ser confiables y poder funcionar en este contexto de cambio de era tan expuesto y tan volátil. Por lo tanto, hay que generar capacidades e innovación en la administración pública, en el gobierno, en los distintos niveles de gobierno, en Euskadi, en el sector empresarial, en la sociedad civil y en la academia, ¿no? Esos tipos de innovaciones que hemos mencionado anteriormente. Tercero, una vez se generan estas innovaciones, es cuando se estará en condiciones de co-crear estos proyectos conjuntos, estas hojas de ruta para transformar el territorio. Se co-crea el diseño de estos proyectos, estas hojas de ruta, estos planes, estas estrategias. Así es como la planificación trasciende el que esté solamente diseñada por el gobierno, sino que sea un proceso de co-creación. De esta manera, los proyectos de transformación serán robustos, tendrán más de 4 años de vigencia si todos los actores están involucrados en ese diseño. Entonces, esta será la manera en la que, en torno a estas hojas de ruta, pues se genere confianza en la ciudadanía, en que este proceso está funcionando o no, y se rinda cuentas, y se cierre el ciclo también de involucrar a la ciudadanía, pues se rinda cuentas de cómo avanza.
Y también se genera confianza en la capacidad de atraer financiación sostenible de largo plazo. Esos, como decíamos, esos portfolios del mundo financiero que necesita estabilidad, que necesita largo plazo. Bueno, pues ese largo plazo se crea, y más bien se co-crea alineando estrategias públicas y privadas, robustas, con buenos indicadores, con buenas proyecciones, y esa es la manera en la que poder atraer la financiación, hacia el medio y largo plazo. Estos son los cuatro ámbitos, como diríamos, para localizar la agenda y movilizar alianzas multiactor que fibren, que permitan tener un proceso de raíces profundas, un proceso colectivo de transformación. Y esto es lo que va a permitir, además, bueno, pues tener un tronco con un proyecto colectivo y generar frutos, ¿no? Esa copa del árbol en torno a la que Euskadi pretende proyectarse también, internacional y globalmente, ¿no? A través, bueno, pues a través de cómo localiza la Agenda 2030 en Euskadi, pues proyecta también una serie de actores, una agenda que es reconocible, se está abordando en todos los territorios del planeta. Por tanto, es una agenda que permite las interconexiones y la proyección internacional entre territorios de una manera reconocible, simétrica, y que permita las interacciones de una manera mucho más eficaz, ¿no? Por tanto, aquí, en torno a la copa del árbol, de cómo se construye la Agenda 2030 en Euskadi en alianzas multiactor, es como vamos a poder proyectar, bueno, pues Euskadi en otros contextos, ¿no? A través de su diplomacia empresarial, científica, cultural, de su diáspora, de su coherencia de políticas y también de su cooperación, y de su política de cooperación y solidaridad con otros territorios, conectando procesos de localización y sumando actores a nuestras propuestas de cooperación y desarrollo con territorios del sur global. Bien, este es un poco el marco que adopta, Euskadi para localizar la Agenda 2030 y y proyectarse internacionalmente. El marco ALMA 2030, que es el acrónimo de Alianzas Multiactor para la Agenda 2030. Em, Mirad, ¿cómo se profundizan estas raíces y dónde podemos identificar alianzas, entornos, y vectores donde nuestras empresas, que han hecho esa transformación intramuros se pueden sumar, a construir en alianza con el resto de actores, las raíces profundas de un proceso colaborativo a estas características? Bueno, pues en el ámbito de la primera de los ejes, de las raíces, que es la ciudad, conseguir generar una ciudadanía activa, consciente y protagonista, pues puede involucrarse a través de cómo se alía con la administración pública, otros actores en políticas culturales, ¿no? La cultura del desarrollo sostenible, la cultura del bien común, la cultura de la estabilidad, la cultura de largo plazo, la cultura de lo público-privado, de las alianzas, pues es un elemento muy interesante al que se puede sumar una estrategia empresarial. Construir también, participar en el diseño de los valores, del sentido de pertenencia a la ciudadanía en torno a este proyecto colectivo. Trabajar también la percepción, de la ciudadanía en torno a este tipo de proyectos, invirtiendo en cómo se incorporan tecnologías de la ciencia del comportamiento para que se perciba que los actores que contribuyen al bien común, a este proyecto colaborativo, son actores más legítimos, más potentes, más conscientes. Y eso hay que comunicarlo bien, hay que romper las narrativas de lo público contra lo privado, efectivamente empezar a mostrar el valor que tiene la acción colaborativa en torno a un reto del desarrollo humano sostenible en el territorio inmediato, es decir, en la realidad donde vive la ciudadanía. El arte para la transformación social también es un elemento importantísimo, el deporte vinculado a valores y a proyectos colectivos también, la educación para el desarrollo de temas sociales, otro vector también al cual pueden contribuir estrategias empresariales extramuro al negocio para vincularse a la realidad en la que operan. Trabajar con la juventud también en esta línea es importantísimo. Y también participar lógicamente de los procesos también de rendición de cuentas a la ciudadanía. Es fundamental generar confianza también en la manera en la que comunicamos a la ciudadanía nuestros compromisos y que no quede como campañas de publicidad, sino información veraz, real, incluso también de las fallas y de los problemas que hay, cómo se están poniendo soluciones, etcétera. De esa manera generar confianza en la ciudadanía es importante. En ese sentido, en Euskadi este es uno de los ejes que ha identificado como prioritarios, y en los que ha estado trabajando, estos años. Mirad, uno de los proyectos muy interesantes para generar esa ciudadanía consciente, activa y protagonista de los retos del desarrollo sostenible, por ejemplo, es el proyecto, en colaboración de BBK, Fundación A con el Ayuntamiento de Bilbao. Cómo se utilizó una herramienta artística que fue, pues eso, diseñar, un artista italiano diseñó una cabeza de hiperrealista de una niña
y se colocó en la ría de Bilbao, de tal manera que cuando subía la marea se anegaba la cabeza, al bajar la marea desaparecía. Y no se explicó nada más, solamente se puso el nombre del proyecto, BIAR, en la ría, y al pasarla, todas las personas que pasan a diario por ahí, que es masivo la afluencia, pues despertó la curiosidad de la ciudadanía, despertó esa parte con la que aprende el Homo sapiens, ¿no? Que es la curiosidad, el tejido empático y, y límbico. Y bueno, todo el mundo tenía su opinión, o su interpretación, o su valoración. Pero no se dijo nada más. Y fue solamente al cabo de 2 meses, cuando ya todo Bilbao había pasado por la ría y había visto la cabeza de la niña y el proyecto, es cuando se explicó, se hizo todo el plan de medios para explicar el proyecto VIAR que correspondía, bueno, pues efectivamente que esta niña en el 2030, que sea mayor de edad, bueno, pues fruto del calentamiento global, los casquetes polares iban a experimentar bueno, se iban a derretir e iban a experimentar al nivel de los océanos un crecimiento de X centímetros sobre el nivel del mar actual, que iba a provocar que las mareas pues anegasen la cabeza de la niña, ¿no? Y con ello también pues anegasen gran parte de las costas y los litorales en el mundo, presionando los recursos también hídricos hacia adentro, en definitiva, bueno, pues los impactos del cambio climático. Explicaron el cambio climático sin contarlo, sino generando curiosidad a través del arte en la ciudadanía. Y cuando se explicó, bueno, pues se vio cómo hizo mucho más impacto, ¿no? Eso se llama se utilizaron técnicas de ciencias del comportamiento. Y también se estudió cómo el impacto también en percepción de la instalación de la zona de bajas emisiones en Bilbao, pues la percepción fue mejor que no haberlo hecho. La gente por lo menos lo asociaba al cambio climático y sabía que era el cambio climático, qué efectos tenía y por lo que había que tomar pues medidas correctoras, ¿no? Medidas correctoras que lógicamente pues que son molestas, que generan un cambio de hábitos, pero bueno, ya preparar de alguna manera pues permitió atenuar y amortiguar un poco ese impacto que no haberlo hecho. También en el sentido, alianzas público-privadas se hacen, por ejemplo, con el proyecto Pache, que es un proyecto también multiactor para generar en la ciudadanía la conciencia, ¿no? De cómo vincular los hábitos cotidianos ciudadanos a un proyecto colectivo, a un proyecto como el de la transformación de la realidad y del bien común, es decir, con la localización de los ODS. Pache un proyecto diseñado por la Universidad de Deusto, la Cátedra de Ciudades de la Universidad de Deusto, junto con el gobierno vasco y junto con otros actores, empresas, etcétera, para eso, para vincular, pues que la ciudadanía que toma una decisión cotidiana, pues de separar los residuos o de tomar el transporte público en lugar del privado, etcétera, pues está teniendo un impacto. Eso asociarlo a esa acción individual a un proyecto colectivo y a un proyecto de transformación, como es el de avanzar la Agenda 2030, pues tiene un acto de conciencia, un acto que permite, pues tomar, insisto, sentirse, fomentar ese sentido de pertenencia, ¿no? Esa identidad en torno a un proyecto colectivo. Em, bueno, pues hay varios actores también involucrados, BBK Fundazioa, Gobierno Vasco, Eusto, Unechea. Bueno, por ejemplo, también el adoptar el ODS 18, que es el ODS de la cultura, de la diversidad cultural de los pueblos y sus raíces, pues también es un elemento fundamental también que adopta el Gobierno Vasco y que plantea trabajar este ODS 18, que ahora mismo estos días se está defendiendo en Mundiacult, en la Cumbre Mundial de la Cultura para el Desarrollo. Bueno, pues trabajar este ODS 18 en colaboración, las políticas públicas con el mundo empresarial, con la sociedad civil, pues es un excelente proyecto compartido, ¿no? Donde poder alinear estrategias empresariales. Lo segundo, hablamos de innovaciones en gestión pública y eso lo hemos mencionado, pero sí que es muy interesante ver cómo las empresas que están alineando sus estrategias e involucradas en este proyecto compartido, pues está al tanto de las innovaciones que tiene que abordar la administración pública. Y de ese conocimiento profundo puede también tener mucha más inteligencia y mejor capacidad para predecir por dónde van a ir pues, la inversión pública, los incentivos públicos a una transformación de la realidad social, económica y ambiental coherente con el desarrollo humano sostenible, precisamente el objetivo al que incorpora también la empresa, ¿no? Y le permite, por tanto, anticipar mejor, entender mejor los retos colectivos y sacar mejor partido, ser más inteligente y anticipar mejor.
Por ejemplo, bueno, pues lógicamente, si se va a innovar en gestión pública, como hemos dicho antes, en fiscalidad, pues se quiere acelerar los procesos de transformación o de descarbonización de la realidad en Euskadi, o por lo general se tomarán medidas en el ámbito de la fiscalidad, tanto impositivas por la vía del ingreso como por la vía del gasto en el diseño de presupuestos, porque ya se conciban y se diseñen como incentivos para acelerar la descarbonización. Bueno, pues empresas que incorporan ya pues energías renovables o incorporan elementos también de impactos positivos en la descarbonización, etcétera, pues van a saber también que van a tener, o una estrategia empresarial orientada a la descarbonización, pues van a saber que van a tener unos incentivos interesantes, ¿no? Porque van a conseguir conjuntamente esos objetivos compartidos públicos y privados del territorio. Lo mismo en el ámbito de la regulación, lo mismo en el ámbito de la licitación pública, en la gestión de las empresas públicas, etcétera, etcétera. Bueno, em, igual que también una muy buena oportunidad también y en sentido en la administración pública en Euskadi, ahora veremos, es tremendamente innovadora en cuanto a los marcos de gobernanza, como hemos dicho, un reto tan estructural, tan sistémico como transformar la realidad de un territorio, no lo puede abordar solo la administración pública. Por tanto, generar marcos de gobernanza colaborativa, es decir, cómo involucrar al resto de actores en el diseño de la planificación de las hojas de ruta, de las políticas, etcétera, pues es una de las innovaciones que tendrán que abordar. Y una empresa inteligente que tiene que alinear su estrategia también con el territorio para estar a largo plazo bien instalada, pues querrá tener y deberá tener su sitio y su lugar en esos diálogos de políticas público-privados para co-crear y para codiseñar estas hojas de ruta, estos proyectos, etcétera. Bueno, el plan de innovación social y Agenda 2030 del Gobierno vasco, precisamente en lo que se refiere al tipo de innovación en gestión pública que plantea algunos objetivos muy, muy interesantes, muy claros. Además, es un proceso, es un plan que también hereda también todo un proceso anterior, también de 4 años, con el Foro de Transición Social, donde ha ido generando, bueno, pues toda una gobernanza colaborativa, ¿no? En torno a esta agenda que cristaliza en ese plan de innovación social y Agenda 25-28 que está a la derecha de la diapositiva arriba, que es una excelente propuesta donde, bueno, adopta este marco, como decimos, de transformación, de teoría del cambio, pero identifica prioridades, ¿no? En el sentido, ¿qué prioridades identifica en la innovación social? Bueno, pues en primer lugar, prioridades en el ámbito de generar institucionalidad, ¿no? Institucionalizar este marco multiactor. Hasta ahora era un foro, ahora va a tomar forma de hub, el hub Euskadi Local 2030. Por tanto, quiere institucionalizar, quiere darle una gestión a este marco de gobernanza colaborativa, donde se genera un plenario, donde estarán actores públicos y privados que participan en este proceso compartido. Habrá comisiones de gobernanza, se generan grupos de trabajo y laboratorios de experimentación multiactor, en base también a toda una experimentación previa de trabajo. Se incorporará esa alianza vasca por los ODS, donde hay más de ciento y pico organizaciones que se han sumado a esta alianza vasca por la Agenda 2030, y se desarrolla un marco estratégico y normativo transversal. Ahí se desarrolla también un proyecto de gobierno abierto en el marco del Open Government Partnership Sky 25-28 y se enfocará también mucho en cuanto a qué tipo de innovación social pública se va a abordar, pues como decíamos, en cómo utilizar la fiscalidad como una herramienta y una palanca que compete a la administración pública, pero que se co-crea el tipo de incentivos que se pueden generar desde la fiscalidad para el desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, bueno, se hablará de competitividad fiscal, en el diseño de impuestos, en el diseño del marco de las competencias, en el diseño también de presupuestos, por tanto, competitividad fiscal de ingreso y de gasto. También la retención y atracción de talento va a ser una de las políticas también centrales para transformar y también el ámbito de la licitación pública, responsable y sostenible. Por tanto, esos son un poco los objetivos en torno a los que se va a ir centrando la innovación pública en este plan. Y bueno, como decimos, como veis a la derecha, las alianzas multiactor en estos marcos de gobernanza colaborativa se han ido dando ya de una manera muy interesante. En el marco del Foro Agenda 2030 Euskadi lleva ya más de 4 años funcionando con lo que se llama la iniciativa GUNEAC, ¿no? Que actores públicos y privados co-creando estas hojas de ruta utilizando este marco sistémico.
Hay más de 120 organizaciones de las cuatro hélices, empresa, sociedad civil, academia y administración pública. Insisto, una innovación que a mí me parece clave, como decimos, es el gobierno abierto, ¿no? La alianza por el gobierno abierto. Eso permite una relación mucho más ágil entre los actores y compartir hojas de ruta, alinear estrategias públicas y privadas en torno a un proceso compartido. Por lo tanto, es un entorno excelente a la hora de diseñar estrategias empresariales en el territorio, porque si van a operar en largo plazo en Euskadi, es muy interesante que se identifiquen también estos marcos de gobernanza colaborativa y se participe de los mismos. Aquí, bueno, pues como veis, un pequeño pantallazo de la cantidad de organizaciones que han aparecido en esa alianza vasca por los ODS y que participan en este proceso de co-creación multiactor, que ahora tiene esa institucionalidad de gobernanza colaborativa en ese hub Euskadi Local 2030. Innovaciones empresariales, lo hemos dicho también, ¿no? Y lo hemos repetido durante todo este curso, ¿no? La importancia de las capacidades de las que se tiene que dotar una empresa hoy en día para generar confianza, ¿eh? El ámbito cultural, de la cultura de negocio, del código del buen gobierno, de entornos laborales motivadores, cómo incorporar la sostenibilidad también en todos los procesos de toma de decisión de otra cadena de valor, cómo se identifican los impactos positivos y negativos, cómo se toman decisiones correctoras, bueno, cómo se incorpora también ya, cómo respondemos también, utilizamos la nueva regulación europea y los estándares también de reporte de sostenibilidad globales, como los del International Finance Reporting Standard, es decir, no solamente en Europa, a nivel del ICAC, el Instituto de Contabilidad Internacional Global, que marca las normativas contables en el mundo, ya está sacando unos estándares para reportar, para poder capturar el valor que genera la sostenibilidad. Mirad, este IFRS, yo cuando estaba de directivo en Telefónica en el año 2000, en el año 2004, se publicaron las normativas contables internacionales, las NICs, ¿no? Y en aquella época estábamos acelerando, ¿no? Acelerando el camino hacia la crisis de Lehman Brothers, la gran crisis de confianza global en el sistema económico-financiero, ¿no? Ese colapso. Y las normas que se dieron contables era hacer la economía más líquida que nunca, es decir, pasar cuanto más rápido posible a los balances contables, lo que antes iba en cuenta de resultados, pues que se amorticen los activos más rápido, que no se pueda contabilizar en el balance ciertos valores, sino que se den a la cuenta precios y ganancias. De manera que los indicadores de funcionamiento empresarial de corto plazo, sobre todo los EBITDAs, pues fueran el indicador en el torno al que se basaba pues la toma de decisiones financieras, ¿no? El EBITDA, es decir, la capacidad de generar riqueza económico-financiera en el corto plazo, ¿eh? Sin tener consideraciones estructurales del negocio, ni la capacidad del negocio, ni lo inteligente que es el negocio a la hora de interpretar la realidad. La economía iba cada vez a ser más, más sublimada, ¿no? Ya no siquiera líquida, casi gaseosa. Bueno, efectivamente, la crisis de confianza en el sistema económico financiero en el 2008 reventó esto y la importancia de generar largo plazo en la economía mundial, esos límites también financieros al modelo de crecimiento lineal de corto plazo, ahora exige que el IFRS, que las normativas contables empiecen a fijarse mucho más en la capacidad de una empresa de generar valor en largo plazo, es decir, de funcionar en contexto de volatilidad y además de contribuir a generar estabilidad, a generar, a fibrar economía, sociedad, medio ambiente para ser una empresa más inteligente. Y el IFRS quiere que eso se capture bien en los balances contables, ¿no? Y en los estados financieros. Por lo tanto, bueno, en esa línea va. Y también las directivas europeas hablan también de las taxonomías europeas, que son muy interoperables con estos estándares del IFRS y permiten, bueno, pues tener muy claro cuando una empresa tiene que decirle a un inversor lo sostenible que es, que no se lo cuente cada uno lo que quiere a su manera, sino que tenga que reportar en torno a unos indicadores y unas taxonomías que ya se han establecido muy concretas por la Comisión Europea, ¿no? En base a todo un trabajo del European Framework for Reporting Advisory Group, el EFRAG, que establece, bueno, cuáles son los indicadores que capturan bien el valor de una empresa en términos de sostenibilidad, ¿no? Que eso ya lo hemos hablado también en clases, pues con Fernando Varela, con Miquel Berraonda también, a la hora de hacer diligencia de bien en derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno.
Esos elementos son clave, ¿no? A la hora de tener una empresa que es capaz de operar en estos contextos. Y luego también extramula el negocio, cómo se incorpora, como hemos dicho, el negocio a alianzas multiactor, a estos procesos compartidos en Euskadi es clave. Y en Euskadi, ¿cómo se está dando? ¿Cómo se está trabajando estos enfoques empresariales y estas alianzas? Bueno, pues se está haciendo un trabajo fabuloso. En el marco del Hub Local 2030 se han generado grupos de trabajo y laboratorios de experimentación multiactor, ¿eh? Y la Alianza Vasca por los ODS cuenta con un componente empresarial importantísimo. En ese sentido, Euskalit recogió el guante que lanzó el gobierno vasco para generarte una guía también para integrar los ODS en las metodologías de gestión avanzada de las organizaciones empresariales y no solo empresariales, también públicas, ¿no? Cómo utilizar los ODS y cómo gestionar los impactos de los ODS de una manera positiva en toda la cadena de valor del negocio. En ese sentido, una pequeña aclaración. Aquí es clave corregir cualquier equivocación pensando que la agenda ESG de las taxonomías ESG en Europea compite con la forma de reportar en términos de ODS. Eh, el poder contarle a tus grupos de interés lo inteligente que eres como empresa al incorporarte con socios en proyectos colectivos y por tanto robustecer tu modelo de negocio a medio y largo plazo para contarle eso tienes, es decir, puedes hablar un idioma solo, el del ESG, con lo cual te relacionarás bien con tus inversores o con tus clientes, o puedes utilizar también otro segundo idioma, una segunda lengua, que es la de los ODS, que es con la que te vas a relacionar para generar confianza en la administración pública, en la sociedad civil y en conjunto de la ciudadanía, y en los contextos internacionales y globales. Por tanto, hablar dos idiomas de la sostenibilidad para generar confianza en distintos stakeholders es una magnífica idea. No hay que elegir o contarlo en clave en las taxonomías ESG europeas o en taxonomías ODS, o sea, en indicados ODS. Se la vas a contar a cada actor el que quiera generar de confianza en su idioma, el idioma ODS o el idioma ESG. Al final, tu compromiso por la sostenibilidad es para generar confianza en tus stakeholders de que eres una empresa que gestiona bien sus impactos y que se incorpora bien a proyectos colectivos, por tanto es más robusta, está mejor instalada para funcionar en contextos de alta volatilidad. Bueno, entonces, como decía, Euskalita ha generado una guía para integración de los ODS en la gestión empresarial. Se está trabajando conjuntamente también con el resto de actores para ir profundizando esos indicadores. Em, y también en las agencias de desarrollo local y comarcal, agrupadas en Garapen, también se incorpora los motores del desarrollo sostenible, ¿vale? Dentro de Euskadi. Por tanto, bueno, las empresas, por tanto, están incorporadas en esto. Y hay actores de público-privados como Tecnalia, el clúster de empresas climáticas agrupadas en torno a clima, que por cierto aquí me ha dado unos resultados económicos nunca vistos, sin precedentes, de exitosos, viendo pues, cómo las empresas que se están integrando en esos vectores de transformación medioambiental de la realidad en Euskadi, pues están encontrando, bueno, pues un caudal financiero, un caudal económico y unos incentivos de gobernanza pública que permiten acelerar, ¿no? Generar industria y conocimiento e innovación en torno al desafío de descarbonizar la economía vasca con base social. Por eso Clima está funcionando tan magníficamente bien, de manera tan innovadora y tan alineada con ese proyecto colectivo. Bueno, pues la comunidad B también, tremendamente potente, que está aquí presente hoy, me consta, aunque estemos dando desde Corea estoy haciendo esta conferencia, pero os puedo ver allí como la comunidad B, las empresas B saben esto de maravilla, lo tienen, es el ADN de esa comunidad y por lo tanto, bueno, saben la importancia del intramuro, de cómo integrar, pero en el extramuro también las empresas B son una excelente comunidad para sumarse a estos proyectos colectivos, ¿no? Cámara de Comercio de Guipúzcoa, de Vizcaya, de Álava, etcétera, etcétera. Pues aquí hay un excelente elemento de innovación empresarial a través de las alianzas. Sociedad civil también lo mismo. UNECHEA está articulando, de hecho ejerce como secretariado de este Hub Local 2030 de una manera magnífica y permite coordinar ese vínculo entre la sociedad civil, la administración pública, el mundo empresarial, la academia en este proyecto colectivo.
Ahí, bueno, pues en la alianza también están las cuatro hélices representadas. Sarén Sarea iba participando en los mecanismos de gobernanza colectiva como general del tercer sector en Euskadi de una manera central. Alboan está liderando ahora también un grupo de trabajo sobre empresa, fiscalidad y Agenda 2030. Con lo cual, desde la sociedad civil, fijaos, se está liderando debates de estas características, ¿no? Sobre fiscalidad y sobre modelos de negocio empresariales. Que por cierto, daré también una mañana, pasado mañana, estaré dando también una conferencia al volver de Corea sobre esto, al mundo empresarial de la mano de Alboan, ¿no? Como un actor de la sociedad civil que no solamente además lo permite generar estos marcos de alianzas multiactor, sino además también nos permite proyectar el marco de estas políticas de cooperación, estas alianzas, ¿no? Con un sector empresarial sostenible, comprometido, con una sociedad civil que es capaz de sumarse y de aportar ese conocimiento a retos compartidos en los territorios donde queremos cooperar, ¿no? Como marco de nuestras políticas de cooperación. Bueno, pues y en el ámbito académico lo mismo también. ¿Qué alianzas se están dando? Pues, por ejemplo, se está haciendo un máster en el marco de ese foro Agenda 2030, ese hub Euskadi Local 2030, se está diseñando un máster conjunto de las tres universidades, Deusto, Mondragón y UPV-HU, sobre los ODS, ¿no? Que es algo pues sin precedentes realmente. Se está trabajando de manera relevante en estos mecanismos de gobernanza colaborativa con think tanks y centros académicos de pensamiento e innovación, como Aranzazu Labs, como Hybrida Lab, como Reds, como Governance, para generar conocimiento que permita acelerar los procesos de transformación, ¿no? Como SDSN, la red académica a nivel global, que tiene su base a nivel estatal con Reds, está también involucrado. En definitiva, bueno, pues como el mundo académico acelera estos procesos de transformación es clave, ¿eh? Y en ese sentido, pues en Euskadi nuestra capacidad de generar conocimiento es una de las banderas, ¿no? de nuestra idiosincrasia y del ADN también territorial. Por tanto, bueno, pues bueno, no pueden sino por menos que estar involucrados también en este proceso de transformación. Estas innovaciones para poder acometer proyectos colaborativos, ¿vale? Esta gobernanza colaborativa para empezar a co-crear el diseño de hojas de ruta. Bueno, y en ese sentido en Euskadi, ¿cuáles son las hojas de ruta que se han diseñado y que se las recoge bien el Plan de Innovación Social y Agenda 2030? Bueno, pues algunos retos compartidos, ¿no? En primer lugar, proyectos compartidos de innovación social, política y promoción de la calidad y la cultura democrática y las políticas de inclusión. Es una de las prioridades que tiene esta Agenda 2030 en los próximos 2 años. Otro de los ejes de las hojas de ruta compartidas es buscar proyectos compartidos en competitividad fiscal, retención y atracción de talento, contratación, compra pública responsable y sostenible. Otro es, en cambio, buscar proyectos compartidos en cambio climático, alimentación sostenible y desarrollo rural territorial. Ahí es donde, bueno, por el trabajo, la presentación de la guía de buenas prácticas en alimentación, con múltiples actores liderados por el Basque Culinary Center, por el gobierno vasco, pero otros muchos actores, pues muy interesante. Proyectos compartidos en cambio climático, pues con Aclima, con con la innovación que te genera pues, otros centros como Tecnalia, etcétera, etcétera. Con IOBE al frente también, nuestra administración pública especializada en cambio climático, en desarrollo sostenible medioambiental. Y luego también proyectos compartidos en nuestras políticas de cooperación al desarrollo, ¿no? En cómo las proyectamos para cooperar de una manera mucho más integral, mucho más multiactor, poner muchos más actores al servicio de un proceso de desarrollo del sur global. Y el cuarto de los ejes de transformación, pues todo esto además es que permite tener pues, un territorio más inteligente, en la medida que somos capaces de involucrar más actores en estos retos colaborativos. Además, cada uno de ellos buscando su propia generación de valor de cara a sus propios stakeholders, a sus propios grupos de interés. Es decir, es muy teleológico. No le pides a la empresa que haga algo distinto a su objetivo fundamental, empresa clásica, que es generar valor para generar beneficios de manera sostenida a medio y largo plazo. Solo que para hacerlo hoy en día tiene que hacer una estrategia diferente a la que hacía hace 10 años, que no podía importar menos el impacto social y medioambiental, ¿no? Hoy en día, para hacer beneficio, es decir, perseguir su ADN, tiene que hacerlo de esta manera, demostrar que genera confianza en que es una organización inteligente, capaz de operar y generar legitimidad en contextos, insisto, tan expuestos y tan volátiles.
La administración pública lo mismo, lo hace buscando su teleología, o sea, su ADN, reproducirse, que es generar confianza en sus votantes para ser votado y permanecer en la capacidad de gobernar, ¿no? La sociedad civil para generar credibilidad en sus personas asociadas y la academia en su capacidad de generar conocimiento útil para entender la realidad en la que operamos. Bueno, pues un territorio que es capaz de movilizar todo este proyecto colectivo, esas hojas de ruta potentes, co-creadas, alineando estrategias públicas y privadas, aportando indicadores, recursos, capacidades e innovación, datos a un proyecto colectivo, es el que es capaz de generar además confianza para atraer financiación de medio y largo plazo a ese proyecto territorial, ¿no? Como decíamos, esos portfolios que permiten orientar, generar largo plazo en el sistema económico financiero, que es precisamente lo que están alertando el World Economic Forum, que falla, ¿no? Que no existe estabilidad en el largo plazo y que el sistema económico financiero está expuesto en los próximos 10 años por criterios sociales y medioambientales. Por tanto, esas hojas de ruta que den respuesta a estos desafíos, se generen estabilidad y den respuesta a los retos sociales y medioambientales, se reduzcan volatilidad, se tienen que construir así, de una manera co-creada, se diseñan, se co-crean, se construyen conjuntamente. Y eso es lo que genera precisamente el portfolio de inversión de largo plazo que busca el mundo financiero. Y en Euskadi no en vano, este proyecto colectivo, colaborativo, de alianzas multiactor de largo plazo, ha permitido emitir bonos de deuda pública sostenibles, basado en este proyecto de sostenibilidad, en este proyecto de utilizar la Agenda 2030 como marco de transformación social y medioambiental, cultural y humano. Y en ese sentido, van por la 10ª ronda de emisiones de bonos sostenibles en Euskadi, con criterios sociales y medioambientales. Y además esta diapositiva tengo que actualizarla porque la décima emisión ya ha movilizado ya no 5.700 millones de euros, está movilizado 7.100 millones de euros en bonos sostenibles emitidos por el gobierno vasco. Esto es la prueba de algodón de la competitividad que genera la sostenibilidad de un territorio. Y empresas que están involucradas en este contexto, lógicamente este dinero está buscando generar esos incentivos fiscales de gasto en torno a esa transformación. Por tanto, involucrarse en este proceso compartido es una excelente idea para alinear tu estrategia empresarial extramuro al negocio. Y también la inversión que haces intramuro para gobernar mejor tus impactos te permite tener mucha más legitimidad a la hora de contribuir a un proyecto compartido. Claro, difícilmente vas a ser un buen socio en desarrollo si no gestionas bien tus impactos sociales y medioambientales. Eso es básico, intramuro. Para poder ser un buen socio extramuro al negocio de valor. Y luego, por último, en la copa del árbol. En torno a lo anterior, hay que contar la narrativa, ¿no? Con datos cuantitativos de cómo avanzamos la Agenda 2030, los indicadores, las transformaciones, pero también, sobre todo, cualitativos. Construir una buena narrativa, una narrativa que transforme, que permita a los actores identificar qué proceso y, sobre todo, nos permita conectar como territorio con otros muchos territorios del planeta y ser parte de un proceso de construcción desde el territorio de los desafíos globales de la Agenda 2030 y del modelo construirlos cambiando nuestras realidades territoriales locales, ¿no? Y empezar a interactuar. Esto permite a Euskadi contribuir de una manera relevante, bueno, pues a contextos globales, como por ejemplo presentar sus ya 8 informes voluntarios regionales en Naciones Unidas, este último presentado con un enfoque multiactor y multinivel, todas las tres niveles de gobierno involucrados en este informe voluntario. Eso nos da una presencia en contextos globales de primer nivel, una reputación como territorio que, insisto, redunda luego en que seamos más atractivos a la hora de atraer financiación, innovación, etcétera. Ha permitido también ubicar la sede de Naciones Unidas de Local 2030 en Euskadi. em, y nos permite también relacionarnos en contextos globales como el Global Task Force, como CGLU, como UNFOAR, como Regions for Development, como la OCDE y como el Comité de las Regiones, pues tener una voz fuerte, ¿no? Siendo líderes en este proyecto universal, construirlo en nuestro propio territorio. Em, em, en definitiva, bueno, pues ser parte de la red de territorios con alma y en ese sentido contribuir de una manera relevante, de abajo hacia arriba, a la agenda global desde nuestra realidad local, involucrando más a todos los niveles de gobernanza. Cada nivel de gobernanza, cada municipio reproduce también este mismo desafío, estos 4 ámbitos de transformación para las alianzas multiactor, generando territorios más sostenibles, siendo más colaborativos, ¿no? Entonces, todos los niveles, EUD, las diputaciones, las capitales de territorio, el gobierno vasco construyendo una narrativa compartida y común también.
En definitiva, pues jugar un papel clave en la agenda global desde cada realidad local. Esto mejora también el entorno empresarial, nos genera más competitividad, siendo más creíbles, generando más confianza como un tejido empresarial del que formamos parte como empresa, que forma parte a su vez de un proyecto compartido con las instituciones, con la sociedad civil, con la academia, etcétera. Este es el enfoque. Y aquí es donde también, bueno, pues encima además tenemos el dibujo grande y nuestra capacidad de relacionarnos con otras muchas empresas y cadenas de valor en todo el mundo que están en este mismo proceso. Y nos permite también mejorar nuestras estrategias de internacionalización y de gestión de nuestras cadenas de valor allá donde estén fuera de nuestro territorio, involucrándolas también en sus propios procesos de construcción de la Agenda 2030 y de localización de la Agenda 2030 en sus realidades locales, ¿no? Y ser parte de un movimiento de transición de un modelo de crecimiento de corto plazo y lineal a un modelo de desarrollo humano sostenible de largo plazo y, por tanto, conculque esos límites sociales, económicos, éticos, financieros y cibernéticos de este modelo de crecimiento, insisto, lineal y de corto plazo que nos plantea estos desafíos. En este contexto, alinearnos es un perfecto entorno para alinear nuestros objetivos de negocio, nuestras estrategias de negocio, para aliarnos con otros muchos actores y en ese proceso generar más valor que luego vamos a comunicar en nuestros reportes a nuestros clientes, a nuestros inversores, a nuestras empleadas, empleados, a nuestros consumidores, a la administración pública, a la sociedad civil, en definitiva, a todos aquellos grupos de interés que luego nos van a permitir, bueno, pues seguir generando negocio, ¿no? Contratar mejor, hacer mejor la financiación, generar mejor gobierno, controlar mejor nuestros impactos, siendo más inteligentes y más capaces de aliarnos con la realidad tan compleja en la que vivimos. Ese es un poco y lo que os quería contar y con lo que creo que cerramos un poco el círculo, ¿no? De lo que ha sido estas jornadas, este curso, ¿no? Integral de generación de valor a través de la sostenibilidad. Volvemos a remitirnos al concepto de cambio de era. No se trata de hacer negocio en un contexto igual que el que teníamos hace unos años. Es tremendamente desafiante, convulso. Y luego, bueno, pues además, especialmente convulso en los últimos meses, ¿no? Donde hay también una reacción a esta transición de modelo que está, bueno, pues desestabilizando también cualquier parámetro y está generando mucha más incertidumbre, lo cual hace mucho más importante que nuestros modelos de negocio sean capaces de generar confianza y alinearse, ¿no? Pueden alinearse bueno, pues con la deriva de desmontar la arquitectura de la gobernanza multilateral, los enfoques de derechos, la estabilidad social, económica y ambiental de la economía, o pueden alinearse bueno, pues seguir cotizando y poniendo en el centro de una estrategia empresarial los derechos humanos, el desarrollo ambiental, social y el bien común, ¿no? Y los incentivos que genera esa transición. Bueno, efectivamente el escenario ahora mismo hay que hacer también una decisión pero creo que en lógica empresarial como una organización que pretende generar valor de una manera sostenida en el tiempo, la manera más inteligente hoy en día es la de ser capaz de aliarse y ser percibido como un socio que opera en torno al bien común de una realidad compartida. Este es, y no otro, el incentivo, la generación de valor, y es lo que os queríamos transmitir durante estas semanas. Y Euskadi como territorio ha generado un marco de gobernanza colaborativa idóneo para estas alianzas público-privadas multiactor en torno a este proyecto compartido. La institucionalidad ha generado incentivos, ha generado objetivos y además ya ha generado un proceso ya consolidado de varios años que ahora cristaliza en ese hub Local 2030, que además nos va a permitir interactuar a Euskadi con otros muchos territorios del planeta, además siendo un referente internacional, y proyectarnos globalmente, insisto, e internacionalmente, con lo cual también eso genera unas oportunidades de internacionalización de nuestras empresas, de conocimiento, de relacionamiento, de acceso a tecnología para la gestión de la sostenibilidad, pues de una escala muy notable. Esto es lo que os queríamos transmitir. Os dejo con Antonio, que conoce bien, no en vano es uno de los creadores de este diseño, ¿no? De alianzas multiactor, que por cierto es el que ha adoptado este modelo ALMA 2030 de alianzas multiactor para la Agenda 2030, es el que ha adoptado la propia Naciones Unidas como marco de transformación. Le ha llamado el blueprint, porque bueno, los anglosajones siempre rompen el romanticismo, es mucho más bonito ALMA que blueprint, pero le ha llamado Blueprint y lo utilizan ahora mismo como marco de colaborativo para abordar localización de la Agenda 2030 con estos enfoques multiactor en todos los territorios del planeta, con lo cual la escala que puede tener construir esta agenda en Euskadi, desde Euskadi, insisto, tiene una escala universal e infinita.
Así que bueno, aquí os dejo con Antonio. Para mí un placer y un gustazo saludaros, insisto, desde Corea. No he podido estar personalmente y me sabe mal porque bueno, es algo que le hemos puesto mucho cariño a este curso, que hemos tocado todos los elementos clave para generar valor y confianza y buen gobierno en empresas que quieren ser más inteligentes y más valiosas en este contexto, insisto, nuevo paradigma. Y queremos cerrar, bueno, pues dándole este broche, ¿no? a este enfoque. Así que nada, os dejo con Antonio, os dejo también seguramente con Nora Sarasola, con Chris Prieto, con Josu, en definitiva, con Ana Mata, con todas las personas que han hecho posible este curso tan, creo que tan completo, espero que sea resultado tan interesante y sobre todo inspirador para alinear vuestros modelos de negocio con estos retos compartidos y hacerlos más robustos, más inteligentes, más confiables en este contexto de cambio de era. Un gusto y es que ricasco, lastrarte, nos vemos prontito. Es que ricasco. Agur.